Bienvenidos nuevamente todos y todas, paz y bien, como esto es cada mes, pues se nos puede olvidar o quedar ahí. Ahí les llega el correo, les está llegando, ¿verdad? Que es el recordatorio que tenemos por correo electrónico, como 2 días antes, esa es la intención. Y bueno, este es espacio de reflexión abierta del franciscanismo, así que los que tienen más avance en muchas cosas de búsqueda del franciscanismo y la experiencia franciscana que la tenemos todos y todas los que estamos aquí, aportamos en esta reflexión. Hoy vamos a acercarnos a Clara con el énfasis en el tema de la clausura, que es un poco un tema que hoy tiene debate fuerte, ¿verdad? Yo no soy de los propios que debaten ese tema, pero pues ya lo encontré en la última oportunidad que tuve de estudiar, lo encontré ya como un debate que hay. Y sí, muy válido porque el volver a los orígenes, ¿verdad? No es lo mismo pensar que Jesús dejó la casulla a los clérigos cuando haber pensado que nos dejó la bienaventuranza. Es una gran diferencia. Y es así como tenemos que plantearnos el franciscanismo también, ¿verdad? El tema si el hábito tiene capucha larga, si es gris, si es azul, verde, o es que nos dejó ser hermanos menores y hermanas menores. Como una gran diferencia el enfoque, realmente. Entonces, creo que esta época es de mucha búsqueda, de hecho le llaman la cuestión franciscana, ¿verdad? O sea que así como lo bíblico, estamos en el debate. Yo conocí el equipo de trabajo que hay sobre la última edición que están haciendo de las geografías y otros escritos que incluso va a venir los testimonios de la canonización de Francisco, que eso no los teníamos anteriormente en los otros, ¿ya? Así que eso es parte de lo que están buscando y planteándose, ¿verdad? Lo bueno es que de nosotros hay muchos escritos y, bueno, muchos escritos de Francisco, ¿verdad? Geografías, pero tenemos que aprenderlas a citar, tratar de hacer el esfuerzo de citarlas como cuando ya se estudia Biblia, no se puede decir, es que la Biblia dice una cantidad de cosas, perdemos, no se nos olvidan realmente. Ya nosotros tenemos que ser más precisos si es el Evangelio tal, si es en el Nuevo Testamento, si es en el Antiguo, si es el Pentateuco. Imagínense con el tema de Afganistán, lo que nos une con el Islam es el Pentateuco. Y ahí hay un buen tema en los Levíticos, el tema de la mujer está ahí explicado, o sea, no los detalles, no podrían ser los extremos, pero todo lo que es mucho tema de la mujer, de Levíticos 15, capítulo 15 en adelante, usted léalo, las mujeres si se enojan pueden arrancar esa página de la Biblia, es válido porque ya no les sirve para nada, ¿verdad? Entonces, pero hay que ver la complejidad como es, eso es lo bello, lo complejo no es de tenerle temor, sino lo entrarle, ¿verdad? Para que quedarnos, como dirá Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. Y Francisco lo va a tener citado en una admonición también, porque es eso, dice que hay religiosos que solo hablamos, pues religioso es el agente pastoral, diríamos, como todos los que estamos aquí, pero no tenemos la capacidad de transmitir espíritu, porque no lo vivimos, ¿verdad? Esa dinámica a la que apuntamos en estos espacios. Así que sin más, pues ya estamos la mayoría o un buen número para que ya siempre si tienen los micrófonos, así yo no los estoy apagando. Miguel, ya Miguel el micrófono, nada más si lo apaga, ya llegará el momento que lo encenderá. Bueno, igual, si no, nos toca desactivárselo. Bien. Vamos, pues entonces decía, disculpen ahí que yo soy el que no he arreglado esto. Y este día es muy alegre el barrio donde vivo, así que más o menos trataremos, ¿verdad?
Es así como lo he puesto. Esta es otra cuestión importante, también la manera de ver a Clara, los iconos, eso es fabuloso que lo estudiemos, hay que meternos en eso también, las imágenes. Aquí están dos, esta es la de ella como más cercana, ¿verdad? Que está en la basílica, es pintada, y esta está en un retablo muy interesante que también es cercano a la época de Clara. Ambas son como muy cercanas a con Clara, ¿verdad? Para ver ahí un poco. Bien, así rápido, esta es Clara, mujer libre, menor, minoridad y contemplativa, ¿verdad? Esta mujer Clara de Asís. Eh, Vamos a tratar de ir rápido en algunos detalles que creo que manejamos, ¿verdad? Yo retomaré el estudio de Niklaus Kuster, Maranesi y Bartol, ¿verdad? Son autores, hay algunas mujeres también trabajando, como Martina Kreiker, Kos, Suiza, entonces, pero ahí estaremos citando. Pues en 1193 que nace Clara, de tres hijas de la nobleza, ¿verdad? Hortulana y Faburone, eh, es dentro de las 20 familias nobles en Asís, esto es muy importante. Nosotros la nobleza no la comprendemos un poco más, quizás cercano es el comercio del cual pertenece Francisco, pero la nobleza realmente la tenemos distante nosotros de entender que es así como muy experiencial, ¿verdad? Bueno, la estructura feudal es importante que hay que tenerla en cuenta, este es el contexto. Esto es lo que está cambiando, la jerarquización o rigidez y una estructura casi pensada como que Dios la ha definido, una estratificación social, ¿verdad? Una sociedad totalmente estratificada y entre esos están también el clero. Esta imagen que ya le he presentado me gusta, digo, por los colores, porque donde hay color hay más dinero, hay más poder adquisitivo, hay más riqueza, la estratificación social es alta. Donde no hay colores, pues no es alta. Entonces ya piensan ustedes que el hábito pertenece al pueblo llano. Hoy en día es un atuendo religioso, pero en ese momento era una ubicación, además de penitente, religiosa y cercana a los pobres. Bueno, es los cambios que se están dando, ¿verdad? Sabemos, nuevas clases sociales, porque los mercaderes, el tema de la moneda es que tendrá poder de cambio y también valorar el comercio. La comuna es importante, está teniendo una nueva organización de gobierno que ya no es el sistema feudal nada más o de rey, sino hay una organización comunitaria más ciudadana, basada en la libertad y la igualdad, lo cual no llegó, porque claro, el comercio va a generar nuevas desigualdades. Y también los cambios los tenemos en la sociedad, un mundo de lo rural al urbano, hay un cambio, entonces también ahí se da, y al pasar de ese cambio, se cambia de un mundo más estable como es lo rural, con más movimiento como es lo urbano, el comercio va a hacer que se mueva la ciudad, el urbano el rural ya sabemos que va al ritmo de las estaciones, al ritmo de la creación, que es algo que hoy queremos volver. El paso del mundo basado en el vasallaje, la subordinación, fundado sobre el espíritu de asociación. El mercader ya es más de asociación, el sistema feudal de vasallaje, ¿verdad? La aparición de un afán de lucro, una pasión por el dinero, el poder, que es causa de desigualdades y todo esto. La estructura jerárquica que se va a promover la iglesia por la reforma gregoriana resalta el poder absoluto del Papa. Y esto también es importante tenerlo en cuenta en general, porque el Papa, uno dice Pedro es el primer Papa. Bueno, no piensa en Pedro con el poder que tiene el Papa hoy, ¿va? Que hoy en día es un poder de liderazgo y de símbolo, pero el que llegó a tener en la Edad Media era un poder político que era la propuesta de la reforma gregoriana. Pero también la reforma gregoriana estructuró otros estamentos
Y por eso nosotros vemos este cuadro y entendemos que así es la iglesia y nos pareciera que así la dejó Jesús, ¿verdad? Organizada. Ya no encontramos esto. Esta estructura se hace con el tiempo y se va haciendo en diferentes épocas y definiendo así una institución que se llama iglesia, que para nosotros es el pueblo de Dios que guía el Espíritu Santo. En esta época las cruzadas son importantes porque son la expresión, diríamos, bélica de la iglesia y en la cual cree para adquirir los territorios sagrados o de territorios de donde vivió Jesús, ¿verdad? Fueron 8 cruzadas y Francisco estuvo cercano a una, que es donde, en Damieta, donde él va a entrar a ese territorio y va a salir. Eso es lo que más claro tenemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, ya también se avanza con el tema de que ellos manejan los mercaderes y los banqueros porque al final ellos van a guardar el tesoro. Bueno, la reforma gregoriana enfatizada más por Inocencio III, que muere en 1216 y deja el papado, y este es el gran que va a estar muy cercano de Francisco de Asís, resaltará el poder, decíamos, del Papa como vicario de Cristo. Eso es una creación de la Edad Media, ¿verdad? Él es el Señor de toda la tierra, el dueño de toda la tierra, el ordenamiento de los seminarios y formación, el volver a los orígenes, al evangelio, el movimientos laicales de hombres y mujeres. Esto va a estar muy fuerte y aquí veremos a Clara ubicada en este movimiento laical como lo estuvo también Francisco. Centralidad canónica y jurídica, eso es muy importante, se está desarrollando, se está estructurando. La estratificación de la jerarquía, que ya la vimos con diferentes dibujos. La persecución a los herejes, Inquisición, que más o menos inicia en 1184, y las cruzadas que ya vimos que fueron 8. Esta es otra manera de estratificación. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en todo el movimiento de renovación, de esta renovación de la iglesia? Mujeres de las clases sociales más altas, de la nobleza evidentemente, porque es las que tendrán poder de influir, y otras de los medios populares, lo abandonaban todo para seguir a Jesús pobre, según la nueva concepción de la vida apostólica que estaba surgiendo. Esto entró como en el colectivo y comenzaron a empujar esta transformación, este proceso. Mucho más que, digamos, diríamos hoy que, que toda esta fuerza que el movimiento de hombres, las mujeres suscitaron desconfianza y resistencia por parte de la iglesia jerárquica. O sea, no se verá muy bien toda la temática de que la mujer tenga un liderazgo colectivo. Hasta aquel momento a las mujeres se les ofrecían solamente 2 caminos posibles, el matrimonio o la vida monástica. Y especialmente la mujer, estamos hablando de la nobleza o si no, diríamos las mujeres que pertenecían ya al nivel de los mercaderes, porque toda la gran clase campesina y empobrecidos pues no tendrán estas opciones. Además, los que decidían eran los hombres de la familia. En ambos casos, todo se arreglaba tanto para monasterios como para el matrimonio con los hombres de la familia. Muchas comunidades femeninas atendían a los pobres, enfermos y leprosos. Comenzó a ser la proyección de estas comunidades femeninas novedosas en el siglo XII y XIII, pero se les fue obligando a adoptar una clausura, y aquí está el proceso que hay que tener en cuenta. Y todo lo que va a plantear Ugolino, que lo vamos a ver. Las comunidades que no asumieron estas condiciones acabaron por desaparecer en breve tiempo o bien cayeron en movimientos heréticos, si no entraban a esta estructura de la clausura. Entonces esa fue una de las tensiones que vivieron principalmente los movimientos femeninos. También los hombres fueron perseguidos, algunos confrontados como herejes, especialmente los franceses que confrontaron a la jerarquía. 1199 se da la revuelta de los burgueses contra los nobles en Asís. Eso resalta una tensión antigua entre mayores y menores, ¿verdad? Y en eso estaba involucrada Clara como noble y Francisco como orden. Esta es la estructura que dividía Asís, ¿verdad? Los grises, lo noble, y lo rojo, la parte popular, que podríamos decir. Y se da un tratado de paz en 1203,
la familia de Clara se quedó en Perusa hasta 1205, porque ya ya desde el conflicto a finales del siglo de 1900, en el cual participó Francisco, expulsaron a los nobles. Entonces, esta carta de paz está buscando fortalecer nuevas relaciones para que el comercio se mueva, ¿verdad? Pero la familia, especialmente de Clara, regresa en 1205 a Asís, cuando Clara ya tiene 12 o 13 años. Bueno, los testimonios de canonización en Clara son importantes porque son sus amigas, son las hermanas que estuvieron internas las que los van a dar. Entonces manejan bastante toda esta situación. Bueno, a Clara la ubican en la juventud como en una torre, o sea, como vivían todas las nobles guardadas. Aquí es importante entender de que no era fácil que se encontrara con Francisco de Asís, ¿verdad? Las nobles no andaban paseándose, no habían centros comerciales y decir Francisco iba a llegar al centro comercial y se iban a ver, ¿verdad? Se va a dar una determinación del rechazo al matrimonio, esto está en los datos, ¿verdad? Clara vende su dote de casamiento y parte del dote de la hermana Inés, de su hermana Inés, que no es a quien le envía las cartas, ¿va? Tampoco, eso muchas veces tenemos esa confusión. Entonces, esto ya da un rumbo y ahí vemos decisiones, ya vemos decisiones que hay en Clara, su perspectiva en sus decisiones. Y Clara fue desarrollando una capacidad de lectura y escritura en latín, ella sí estaba formada como toda joven noble, pero parece que ella con mayor dedicación. La vida de Clara como joven noble fue el primer espacio donde inició la vivencia de fe a Jesús, pobre y crucificado. Muy diferente con Francisco. A Francisco no es que desarrolle una vida de fe como tal, desposorio con el Cristo pobre y los pobres, a la renuncia del estatus social y económico de la aristocracia y la vida cristiana como noble. Todo eso lo va a comprender muy bien Clara. Y por eso ella va a llamarle en su testamento Nuestra Señora la Santísima Pobreza. Y aquí está el otro eje. Por un lado hemos dicho que a nivel social, a nivel de iglesia, se está planteando al movimiento de mujeres que entren en clausura, y por otro lado la propuesta de Clara que parte del Cristo pobre y los pobres, la renuncia del estatus social y económico, que significa la nobleza, la aristocracia, ahí estuvo el paquete del matrimonio y la vida monástica. Son dos renuncias que ella hace. Y la vida cristiana como noble, o sea que no se casó. Ella por eso será, con mucha elegancia, dirá Nuestra Señora, la Santísima Pobreza. Esto hay que tenerlo presente. Bueno, una amiga íntima que da los testimonios de canonización, ella narra que acompañaba a Clara en los encuentros secretos con Francisco. Y por ella se sabe que Clara se encontró con Francisco. No ha sido muchas veces. Bona cuenta que Clara la envió en 1209, recuerda 1209, y hay un grupo, ya se ha ido a pedir que le apruebe el Papa la forma de vida, a una cantidad, Clara la envió a Bona con una cantidad de dinero para aquellos jóvenes de la fraternidad que arreglaban ermitas y vivían en la pobreza evangélica. Es la aportación de Clara, es un dato importante para comprender que por un lado hay una distancia de Clara porque no sabe todavía que Francisco no acepta dinero, no acepta la moneda, que es la que está en boga en ese momento, y también no es fácil para Francisco, no es su modo de aceptar el sistema como tal, ¿verdad? Bueno, a sus 18 años estaba decidida a dejar la casa ese domingo de Ramos por la noche, 1211. Una escapada y por la Puerta de los Muertos, que en descripciones de los historiadores es una puerta muy pesada, estrecha, que no se ocupaba más que para cuando salía los muertos por supersticiones, evidentemente, que tenían en la Edad Media de que el muerto tenía que salir por ahí. La clase noble era muy supersticiosa en ese sentido. Y Clara por ahí escapó. Hay testimonios también de que hablan de que el obispo tenía que estar involucrado porque que una noble haga todo ese recorrido desde su casa escapando hasta las afueras de Asís, donde se va a encontrar con los frailes, buscando la libertad. Aquella joven ya cantaba con alegría, sin dejar seguro de temblar
sentir inseguridad mientras se encontraba con los hermanos y Francisco que la acompañaron hasta la porciúncula. Francisco y los frailes acompañan a Clara y la llevan a la porciúncula. Y ahí es donde se da un rito que hay que tener en cuenta, que es el corte de cabello, que varios ahí pues rápidamente ubicamos, que decimos, bueno, se consagró ahí, bueno, se consagró a Jesús, pero era una consagración hecha por un laico a otra laica. Francisco no tiene estatus de vida religiosa, tiene una aprobación de viva voz, 1209 a 1212. Este es un encuentro de laicos, y como eso estaba en la época, los movimientos laicales que buscaban vivir la pobreza evangélica a la vida comunitaria, y ella quiere vivir como esos frailes, y se consagra. Los hermanos, por seguridad, la llevaron al monasterio de las Benedictinas San Pablo de las Abadesas. Ahí se da el primer encontronazo, ¿verdad? Un encuentro violento con los familiares en ese monasterio, y en medio de toda una situación violenta y conflictiva con la familia, Clara se hace una fuerte resistencia y se queda. Bueno, ustedes ya sabrán cómo se cuenta esto, ¿verdad? Pero el punto es que ella logra vencer a los familiares, que son hombres, varones, que llegan a buscarla, ¿verdad? Para que ella se regrese al proyecto que los varones tienen con la noble, con la muchacha noble. Y después de un tiempo ella decide, Clara se va a la comunidad de Santo Ángelo de Paso, en la búsqueda de lo que por dentro de ella se movía, ¿verdad? Para algo diferente y cercano al Evangelio. Allí moraban mujeres penitentes, allí moraban estas mujeres que hemos dicho que son casas que sirven a los más pobres, a los enfermos, a los leprosos, que a los que van por el camino. Entonces, esta comunidad, San Ángelo de Paso, tiene esas características, y ahí se va Clara también. Bueno, es una estructura, diríamos, de una comunidad religiosa femenina. Las hermanas buscará otro lugar. O sea, después de esta experiencia ella va a tener un discernimiento posiblemente con Francisco, pero con una fuerte decisión de Clara e Inés, y hasta Inés que la acompaña, ya se unió en San Angelo de Paso, las cuales se pasan a vivir aquella pequeña iglesita de campo de San Damián. Algunos lo ubican como un refugio, prácticamente, que así era. Ya los frailes estaban ahí visitando y ya vivían también en San Damián. Entonces ellas se van a este lugar. Hay una división aquí donde donde Clara inicia, es al lado, a ustedes viéndola de frente les queda al lado derecho, y donde estaban también los frailes es para el lado izquierdo. Ya para 1216 es interesante este dato, porque Jacobo de Vitri, un obispo que es francés, que va camino a Spoleto, a Roma y Spoleto, pero en aquel lugar pasa por aquel valle, Spoleto, de esa zona, y de Umbría, y él va a decir en una carta: hay un motivo de consuelo en aquellas regiones, refiriéndose a esta zona. Muchas personas de ambos sexos, ricos y seglares, huían del siglo, dejándolo todo por Cristo. Recuerde los primeros hermanos de Francisco, también los que se le añaden. Ellos se llamaban frailes menores y ellas hermanas menores. Son tenidos en gran reverencia por el señor Papa y los cardenales, y viven según el modelo de la iglesia primitiva. Esta es la primera vez que los frailes y las hermanas reciben este nombre. O sea, que está el dato histórico fuera del testimonio o palabras de Francisco y Clara de llamarse frailes menores o hermanas menores. Porque si estamos celebrando ahorita que la primera, digamos, estructuración de la regla o primer proyecto ya que se ha logrado tener completo, que se conoce como la regla novulada, es de 1221, 1216, cuando Jacobo de Vitri escribe esto, es que la ha visto a los hermanos entre 1215 y 1216, o sea, la experiencia de conocer a los hermanos y a las hermanas menores. ¿Ya? Y por eso es que los frailes viven en la Porciúncula, aunque hay frailes en San Damián, y las hermanas en San Damián. Esta es la experiencia, es así, es fuera de los muros, y ahí podemos ver la ubicación en la periferia de ambos lugares.
Pues el modelo, diríamos, de Francisco, igualmente a la inseguridad social de los pobres y a la capilla de Cristo pobre. O sea, eso es importante, como lo dice Niklaus. La noble joven buscó como consultor ni un ermitaño y ni un escapista y un monje, sino un hermano que vive como menor, entre los menores. Ese fue el asesor de Clara, Francisco. O sea, no fue un ermitaño, un penitente o un monje, sino aquel hermano menor que vivía con los menores, con los más pobres y marginados de Asís, cerca, en las orillas, en la periferia. Un motivo central en la vocación de Clara es la misericordia. San Damián manifiesta la misericordia del Hijo de Dios que se hizo amigo de los pobres, los leprosos, enfermos y pecadores, porque es una casa abierta, porque va a ser la experiencia misma que Francisco encontró con San Damián. La estructura de San Damián no tenía nada de monástico en 1211. Situado a 800 metros de Asís, a una carretera que conducía al valle, siendo accesible y utilizado hasta la llegada de las hermanas por pobres y marginados. O sea, esa casa era de paso donde se quedaban a dormir, porque era una calle transitada en donde está hasta el día de hoy ubicado San Damián. Bueno, Francisco de Asís, fundador, es el jardinero, no maestro ni patriarca. O sea, la figura es más de plantar. La acompaña en la búsqueda de Clara, que descubre su propia forma de seguir a Cristo. O sea, quien va construyendo la forma de seguir a Cristo es Clara. Conoce los lugares de la Odisea de Clara, eso sí. Primero las benedictinas, después San Antonio de Paxo, después San Damián, San Ángelo de Paxo. Acoge a Clara y sus compañeras en su movimiento, sintetiza la forma de vida en una especie de Christum. Es el responsable de San Damián hasta 1214. Francisco va a hacer ese su aporte en gran libertad evangélica y tanto fraterna, ¿verdad? 1220 se tiene el dato que Clara quiere viajar a Marruecos, entonces ya ven que en Clara está todo un impulso, toda una perspectiva de búsqueda desde la minoridad, desde el Cristo pobre, desde la experiencia mística con este Cristo pobre en medio de los pobres. Y desde 1220 se manifiesta una política defensiva de los hermanos que litigan el acceso al monasterio y prohíben la profesión de mujeres. Bueno, ustedes saben que en la regla 1221 ya se habla de este tema, la regla novulada. Entonces, ya ven, como es una época donde el derecho canónico y lo jurídico se va estructurando, se va definiendo, también la intervención ya en estas formas de vida va a tener con políticas contrarias al espíritu de los hermanos y las hermanas menores. En 1224 inicia, digamos, como una fecha por determinar, inicia la enfermedad de Clara. En 1226 ingresa a la comunidad la madre de Clara, Ortulana. Y esto también es significativo porque es la familia, las mujeres de la familia que seguirán a Clara. O sea, este movimiento de mujeres es muy fuerte y ella podía optar también a otra forma de vida y decide apostar, irse donde su hija, donde la líder es su hija, la que inspira y anima. Bueno, digamos la estructura de San Damián tenía una pared delgada que era toda de la clausura, si la podemos llamar así, la división, ¿verdad? Esta era una comunidad semi-religiosa. En 1219 se imponen las constituciones de Ugolino. Aquí empieza un detalle importante que ya veremos más explicadito, para todas las comunidades y monasterios emergentes. Acuerde que hay todas unas comunidades de mujeres, que ya dijimos que algunas, si no se acoplaban a estas constituciones, las iban a considerar heréticas o iban a terminar desapareciendo, ¿verdad? Como movimiento, como estructura. El dato que se ha investigado es que hasta después de la muerte de San Francisco se imponen las constituciones en la comunidad de San Damián, y esa tensión la vamos a ver. Las hermanas de San Damián vivían aisladas en silencio, donde cuidaban tiempos y espacios de encuentro y recogimiento interno. Esta es la dinámica del San Damián.
Otro tema es la clausura y las constituciones que está estableciendo Ugolino. A inicios del siglo XIII, terminando la clausura está cambiando, o sea, la concepción de la clausura está cambiando. Un espacio y tiempo rigurosos en la vida cotidiana. En San Damián, la vida interior era vivir el evangelio. Este es un planteamiento de Niklaus Koster. Es vivir el evangelio en el silencio, en la interioridad, ¿verdad? No tanto en los espacios y tiempos rigurosos de una vida cotidiana como se entendía hasta el momento la clausura de los monasterios. San Damián y la Porciuncla son casas cercanas a Asís, ya lo vimos ubicadas en relación a la comunidad y los que van por los caminos, o sea, tanto abierta a la comunidad de Asís o al pueblo de Asís, como abierta a los que van de camino, de paso. En 1220 Ugolino escribe una carta clara sin mencionar la palabra monasterio, ese es un dato que se tiene, entonces no se entiende así, ¿verdad? Evidentemente, aun cuando se aumenta una pared a la clausura en San Damián. Si entendemos clausura, crear ese espacio de intimidad, de interioridad, de soledad, de silencio para vivir el evangelio. Y por eso en el testamento, en la regla declara 6, el testamento para Francisco, 1226, yo, el hermano Francisco Pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del Altísimo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Es el que le deja a Francisco, que Clara lo va a recuperar en su regla. Y de su Santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin. Y les ruego, señoras mías, les aconsejo que vivan siempre en esta santísima vida y pobreza, en la que viven en ese momento, ¿ya? Y cuídense mucho para que de ningún modo, ni por la enseñanza, ni por el consejo de nadie, se aparten jamás de ella. De esta forma de vida sencilla, silencio, contemplativa, pobre, que no es la clausura de los monasterios del momento. Las hermanas menores, los hermanos menores, las hermanas pobres, no las monjas encerradas, que es la propuesta de Hugo, ¿verdad? Cardenal Ugolino, que después será Gregorio IX. Muy bien. Bien, en este recorrido así, labial, porque lo que viene después, que voy a presentar en reflexión, es el proyecto de Clara. ¿Cómo se define? ¿Verdad? Aquí estamos en el filo de la muerte de Francisco, que ahí comienzan muchos cambios. Ya empezaron en 1219 con las intervenciones de Cardenal Hugo, que le va a interesar estructurar, no como los monasterios que ya están, pero sí un tipo de clausura en los nuevos movimientos de mujeres o agrupaciones que vienen, por tanto, crear una estructura de monasterios. Inquietudes, intervenciones ahorita. ¿Quieren que avancemos? Avanzamos con el proyecto, ¿verdad? Bueno, vamos a... Sí, por favor. Vamos a avanzar entonces a la siguiente propuesta. Muy bien. Si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Ahí está San Damián en una silueta pinteada, que es ahí donde se da el proyecto. Ya vimos que ahí Clara se ubica. Francisco le ha dicho como testamento que lo encontramos en la regla clara, que le dirá: ustedes manténganse en la pobreza y no acepten consejo de nadie que les quiera apartar de la pobreza. Entonces vamos viendo por dónde está el énfasis, por dónde está el sesgo que Clara va a tener. Bueno, la palabra clausura no se entiende en Clara sin la metáfora del espejo. Esto estará, lo encontramos en las cartas y el testamento de Clara. El sentido de las hermanas de ser espejo es para mostrar a Cristo al mundo y a los humanos. Pero es mostrarse
en el espejo me veo y me proyecto. Esta figura octáfora era muy importante en la época y es la que está en clara, como decimos, con una metáfora, pero con todo un sentido teológico y de espiritualidad. El pequeño claustro contiene en sí un mundo sin fronteras, dirá Marco Bartoli. El pequeño claustro, o sea, a esas paredes, San Damián, contienen en sí un mundo sin fronteras. En San Damián siempre se atendió a los enfermos y pobres de los caminos, además del pueblo de Asís. ¿Se acuerda cómo está ubicado? Entonces no fue una casa cerrada, una casa abierta, cercana. En el libro de Klaus, que trabaja con Martina y Encilla, le llama Amiga de la Soledad, hermana de la ciudad. Después de la muerte de Francisco, que estamos hablando de 1227, Hugo es elegido papa con el nombre de Gregorio IX. Esto habría reforzado un poco más el conflicto ya existente del deseo de Hugo Molino que la comunidad de San Damián se convirtiera en el centro de los nuevos monasterios que habían surgido y al mismo tiempo asumiendo sus normativas, que ahí está el pegón. La propuesta de Hugo no es que ellas asuman las normativas, que vivan esta nueva perspectiva de clausura, ¿verdad? El conflicto se mantiene entre San Damián y la propuesta de las constituciones de Hugo que se habían hecho para los nuevos monasterios. La tensión se agudiza con la visita del Papa a San Damián en el verano de 1228, que fue la ocasión de la canonización de San Francisco. Entonces, ya está la tensión de las nuevas constituciones que va a impulsar ya como Papa Gregorio IX, y en 1228 en la canonización, pues la cuestión se tensará más. ¿Verdad? Bueno, vamos a poner esto ahora sí. En septiembre de 1228, de ese mismo año, Clara recibe el privilegio de la pobreza. Esta fue una negociación que Clara la traía desde 1216. El privilegio de la pobreza, este es un paso jurídico. Sabemos que estamos en una época, por la reforma gregoriana, de lo jurídico, que reforzaría la lucha por mantener la novedad evangélica inspirada en el camino de Francisco. El Francisco de Asís es el referente. Dirá que no dejen a la señora pobreza, vivida desde el Evangelio, porque es desde el Cristo pobre y los pobres, que son el referente de Cristo en la tierra. Entonces, el privilegio pobre de la pobreza centrado está en no tener propiedad y vivir en la sencillez y humildad de lo cotidiano. Entonces, ese es parte del privilegio de la pobreza. Clara se defendía solo cuando veía en peligro su autenticidad. Y uno de esos peligros era la política papal sobre las religiosas del movimiento pauperístico, dice Niklaus Kuster. Entonces, estamos viendo que ahí estaba la tensión. Las políticas papales, que son las de Hugo, las constituciones, tienen una propuesta contraria al movimiento de las pobres, de las hermanas menores. Inocencio III promovió una política de una visión monástica con una clausura estricta. Sin embargo, su plan no se extendió, pero ese sí lo va a extender Gregorio IX, que es el anterior cardenal Hugo, quien impulsó e impuso con más éxito la clausura monástica, con la cual Clara entrará en conflicto. Clara es presionada a asumir las normativas monásticas de la clausura papal entre 1228 y 1235. Ahí se da la mayor tensión para Clara. En la tercera carta de Clara a Inés, y aquí ya vamos a ubicarnos, 1235 expresa que expresa así. La carta dice, las hermanas encerradas del monasterio de San Damián. Luego, en esta carta, desarrolla el sentido de la pobreza con Cristo. Pero vamos a ver más, un poco más adelante también este planteamiento. O sea, estamos en una tensión entre las normativas eugolino
expresadas ya como papa o promovidas como papa, Gregorio IX, y la experiencia de las clarisas. 1230, el Papa Gregorio IX hace la bula Kul Gandhi, que va dirigida a los hermanos menores por motivo del capítulo general de los hermanos menores. Ahí se resaltan algunos puntos que afectan la forma de vida expresada en el testamento de Francisco. En uno de esos apartados habla de suspender la relación cotidiana de los hermanos con las hermanas pobres de San Damián directamente. No se nombrarán capellanes. Ese es el parte del sentido. O sea, no habrá referentes frailes con las hermanas clarisas de las hermanas menores de San Damián. Ya. Clara reacciona, no estando de acuerdo y haciendo una huelga de hambre. Esto lo escribe Klus. Pero ¿qué significa la huelga de hambre? Que Clara va a decir que no se salga a pedir limosna. No se salga a buscar pan, ni vino, ni nada, y que no va a comer. No se va a comer. Están en ayuna por estas propuestas que ha hecho. Esto va a hacer cambiar la postura totalmente a que tenía el Papa y después va a ceder que hayan frailes. O sea, siempre las hermanas de San Damián van a tener frailes acompañando y siendo sus hermanos. Y esto por la presión que hace Clara en este gesto. En los años de 1230, 1250, aquí es un paquetón grande, ¿verdad? Pero hay que verlo así, de que 1228 fue la canonización y ahí recibe el privilegio de la pobreza, Clara, y comienza también la tensión porque Ugolino, el cardenal, el Papa Gregorio IX, va a querer promover la constitución. Con el apoyo de una primera fase por Fray Elías, que aquí es importante entender Elías, el ministro general. Para este momento la orden ha tenido, después de Francisco, que él no ha nombrado 3 hermanos laicos ministros generales, algo que cambiará después en el capítulo de 1249, que es el de Narbona. Y después de 1239, por otros hermanos de la primera hora, como León, Ángel y Rufino, Clara continúa el único camino camino todavía abierto. O sea, Clara va a buscar su propuesta, va a tener la búsqueda de lo que se siente inspirada, que tiene que referencia con Francisco, con su propuesta, con su forma de vida, pero también con su inspiración como mujer, como discípula, como esta mujer que se deja llevar con audacia por el Evangelio. Y ojo, aquí estamos ya hablando de con ella enferma, por eso citamos que el dato histórico que se tiene es que desde 1224 ella se enferma, o sea, entra en una situación más compleja de sus enfermedades. Fray Elías apoyará a Clara y sus hermanas en el monasterio desde una espiritualidad novedosa que actúa en libertad, que son las hermanas menores. O sea, la línea de Elías va a ser porque sean hermanas menores. Y ojo, hay que tener en cuenta que ya aquí Clara es conocida como abadesa, porque va a ser parte de lo que consideran que Francisco, algunos lo entienden así, va a asesorar a Clara y evidentemente después Elías serán cosas que no se va a poder quitar. O sea, la propuesta de Clara o el cardenal Ugolino, pues Papa, van a ver una propuesta novedosa. Pero Clara, tanto Elías como Clara, en esta propuesta de San Damián, verán como una tercera vía. Ni es monacal, ni es la clausura que propone Ugolino desde 1232. Entonces, aquí hay una novedad, una tensión, y uno de los que estuvo, que era un especialista, se hablan muchas cosas fantasiosas, posiblemente de Fray Elías, pero una de las cosas que acompañó es mantener como el hilo conductor y los fundamentos del carisma, ¿verdad? Clara se llama en sus cartas, después de 1234, sierva de las damas pobres. Ojo, acuérdense que para inicio, para esta fecha, 1934, cuando veas las cartas a Inés, se llamaba las que le escribe las damas encerradas en San Damián. Aquí se llama sierva de las damas pobres. Antes se llamó damas encerradas, decía. Entonces hay una diferencia ya a partir de la segunda carta
que va a tener un lenguaje que dice de su ubicación, de su propuesta. No es lo encerrado o que las han encerrado, porque recuerden que es una imposición ya papal, la que hay de la clausura para todos los modelos o maneras de vivir las mujeres en este momento, sino que su énfasis es la sierva de las damas pobres. Y en 1238, Inés de Praga recibe el privilegio de la pobreza por el Papa, el mismo que recibió Clara, o sea, de la misma manera. Inés de Praga es una princesa, es un rey, que igual, bueno, no igual, ¿verdad? Sino fracasa sus propuestas matrimoniales y ella logra entrar a un monasterio. Y ese monasterio también era una propuesta nueva, una nueva experiencia que había, basada en la experiencia de San Damián. ¿Y quiénes habían extendido la propuesta de San Damián? Aquí es interesante las aproximaciones históricas, y es los frailes que se movían en itinerancia, los frailes que iban y venían, llevaban la propuesta también femenina de las hermanas, de las damas pobres de San Damián. Entonces, Inés de Praga entra, ingresa a este monasterio y luego es abadesa de ese monasterio. Y va, como va en la misma línea, aquí está, pide el privilegio de la pobreza. En este contexto de tensiones, en 1238, Inés, estamos hablando de Praga, fracasa en conseguir que se le apruebe su proyecto de una regla propia, un tanto inspirada en San Damián. Iba todavía más adelantada que Clara, pero creyó que con las influencias por ser ella princesa en su estructura y por tener conectes en la sede romana, iba a lograrlo. No lo logró. Esta situación la conoce Clara y busca confortar a su amiga Inés realizando la tercera carta, que ya habíamos hablado, que tiene el énfasis de la pobreza en Cristo, de verse en Cristo, de la figura del espejo y de la experiencia de interioridad. O sea, nadie te quita a Cristo. O en boca de Pedro Casaldáliga, cuando lo interrogó Ratzinger allá en el Vaticano, ¿verdad? Sobre su práctica de pastor y su teología, el final respondió: nos pueden quitar todo menos a los pobres y a Jesús. Entonces, en este caso, ¿verdad? Clara hace una tercera carta para animar y bueno, sabemos que no se conocieron nunca de frente, ¿verdad? Esto era el chapter, no, esto eran los correos y eran los frailes que iban y venían y traían estas cartas. Pero la experiencia, ustedes las han leído seguro, en esta tiene este contexto propicio. La primera refleja la incomodidad de Clara, que dice estamos encerradas y habla de la pobreza como el gran énfasis basada en Cristo. La segunda va avanzando en una identidad propia, pero igual el eje conductor es la pobreza evangélica. Y en esta tercera ya es como una respuesta para fortalecer a Inés que no se le ha sido aprobada su regla. Bueno, siguiendo con acontecimientos significativos, en 1240, asalto de los sarracenos a San Damián, pagadas por el emperador Federico II, que pretendían imponer su autoridad en Asís. ¿Se acuerdan? Los emperadores dominaban territorio, ¿verdad? Entonces, Asís no era parte de Italia, el Estado italiano no existía. Y aquí Clara, en la leyenda 22 aparece, manda, pese a estar enferma, recuerden que de 1224 está enferma, está postrada, que así escuchaba la Eucaristía en un hoyito en la segunda planta de San Damián, miraba la Eucaristía, participaba, que la conduzcan a la puerta y la coloquen frente a los enemigos. Acuérdese, San Damián cerca de Asís, a la orilla, ¿verdad? Llevando ante sí la caja de plata donde se guardaba con suma devoción el cuerpo del santo de los santos. Leyenda 22 es el lenguaje medieval, el que se está escribiendo. Y de inmediato los enemigos se escaparon deprisa por los muros que habían escalado, los muros de Asís que caían. San Damián estaba todavía más desprotegido. Y se habían entrado los muros, recuerde la pequeña clausura. Entonces, este es el acontecimiento que se tiene en esta geografía de la leyenda 22 de Clara, sobre que ella llevó el cuerpo de Cristo, que lo tenía en una caja de plata que guardaba. ¿Por qué?
ya para esta fecha, creo que uno de los puntos era que podían participar en la Eucaristía 5 veces al año, creo que les permitían. Ese era el acuerdo canónico, ¿ya? Pero aquí es tenerlo en reverencia para recibirlo, para alimentarse. Pero como ven, no es una custodia. A Clara la han hecho con custodia. Eso es ahistórico totalmente. No es la custodia, no es la horma grande. Si se quiere pensar, aquí era la horma más pequeña, guardada en una caja de plata. Bueno, en 1241, un nuevo suceso bélico vino a turbar la paz de San Damián. Asís era asediado por Vital de Aversa. Al frente de las tropas imperiales, la ciudad se vio liberada del asedio por la oración de Clara y sus hermanas. Por la intercesión de Clara, ¿acordé? Es un monasterio cercano, es una casa, monasterio, es una casa, San Damián, cercano a Asís, donde las hermanas oran, pero están integradas a la vida y al sentir del pueblo de Asís, el pueblo con el que son amigos, y a los pobres del camino que pasan por San Damián. 1241, el Papa envía una carta a Inés donde comienza una persecución de las hermanas menores o mujercillas. Este texto está así, esta es la traducción que hacen del latín de ese momento. El Papa comienza una persecución, esta es la palabra que usan Claus, a las hermanas menores o mujercillas. O sea, no las considera en ese sentido. Hay 4 cartas que van a estar establecidas después. Fray Elías había sido destituido, promovía, acordémonos, a las hermanas menores. No es eso lo que solo, por eso lo destituyen directamente, podemos decir, pero él está destituido desde 1239. Se aclara ya desde 1239, no tiene un apoyo de alguien oficial. Y aquí inicia una represión y hostigamiento por la forma de vida de las hermanas. O sea, ellas ya las hermanas en San Damián comienzan una estructura. Algunas mujeres deambulan por la ciudad y diócesis, dice la bula Ad Adentium Nostram, y afirman falsamente pertenecer a la orden de San Damián, dice esta bula. Algunas les llaman descalzas, otras cordelarias y otras minoritas. El hecho, la bula está apuntando de que no hay nadie fuera de San Damián que viva esta forma de vida. Sin embargo, sí hay hermanas que quieren vivir al modo o la nueva propuesta de hermanas menores, y ahí sale minoritas, porque así se conocían, así se concebía todo el movimiento que quería vivir al modo de Clara, de las hermanas de Clara, que estaban en San Damián. Entre 1244 y 1247, Clara y sus hermanas en San Damián tienen que lidiar entre la incomprensión de los hermanos en relación al sentido de la santísima pobreza y las políticas papales sobre la clausura. Esta tensión se tiene que vivir, ¿verdad? En San Damián tienen que lidiar entre esa incomprensión de los hermanos en relación al sentido de la altísima pobreza y las políticas papales sobre la clausura. Esta es la tensión tanto con los hermanos y con las políticas papales. El agiógrafo Tomás de Celano, que es el mismo agiógrafo para San Francisco, escribe de nuevo en 1246 y dice de Francisco, ¿verdad? Pero en 1246, la referencia en lo que se conoce como la segunda de Celano, se considera hoy que tiene influencia de lo de los 3 compañeros, de la geografía que hoy conocemos como los 3 compañeros, porque también tiene la influencia ya de una tradición oral que se mueve como base de las vivencias de Francisco, ¿verdad? Se entiende aquí la estructuración de esta geografía. Bueno, para decir que es importante citar esto, próximo ya a la muerte mandó con interés que lo cumplieran por siempre, añadiendo que un mismo espíritu había sacado de este siglo a los hermanos y a las damas pobres. O sea, si Celano estamos citándolo, que esto lo escriben en 1246, esta geografía, ¿cómo se conocían las hermanas?
como damas pobres. Y la línea de Tomás de Celano será la misma de Fray Elías, mantener que las hermanas son hermanas menores, como los hermanos menores. Eso es lo que está detrás de este texto por el contexto y el momento histórico. En 1247, el Papa Inocencio IV va a arreciar la imposición de la regla de Hugo sobre los monasterios de la Orden de San Damián. Ya no está, ya está abolido el Papa Gregorio IX, pero a Clara no le parecen del todo esas propuestas para una regla. Y ella se pondrá en camino a hacer su propia regla. En 1250, mismo Papa Inocencio IV, por presión generalizada contra la imposición de sus normativas, quita la obligatoriedad de la regla a los nuevos monasterios. Hay una presión, desde donde mueve o la forma de vida de Clara con las hermanas o la influencia de Clara con personas que puedan tener incidencia en la sede romana para presionar al Papa Inocencio IV y hacer que ya no sean obligatorias estas normativas de clausura para los monasterios emergentes, porque no se va a aceptar otra forma de vida de las mujeres que no sea monasterio con la propuesta de clausura que están expresadas en las normativas. En 1251, Clara pide al cardenal protector, Reinaldo de Yenne, aquí está el protector que hablábamos al inicio con Alonso, que le apruebe su regla. En 1252, este cardenal protector permite a San Damián llevar la regla propia de Clara. En este tiempo, Clara va a empeorar de su salud. En agosto de 1253, el Papa Inocencio IV visita a Clara. Luego aprueba su regla el 9 de agosto. El 10 de agosto, Clara recibe la bula de aprobación de la regla. Ella la besa. Y esta es la primera regla hecha por una mujer para mujeres que consigue aprobación eclesiástica. Dice Klaus Kuster que ningún papa había considerado a las mujeres capaces de encontrar por sí mismas su forma de vida, ni les había reconocido ese derecho. Ningún papa había considerado a las mujeres capaces de encontrar por sí mismas su forma de vida, que ellas se definieran, sino que los hombres le tenían que definir cuál era su forma de vida. Ni les había, mucho menos, reconocido ese derecho. Y es Clara la que introduce esto en la historia de la Iglesia, y en la historia de la vida consagrada, el que la vean como mujer creyente, como mujer discípula, como mujer seguidora de Cristo pobre con los pobres, y consigue el derecho de ser como tal y a la vez la aprobación eclesiástica. El 11 de agosto de 1953, Clara hace su tránsito al encuentro del Padre de las Misericordias. Muy bien. Las reacciones pueden ser comentarios, volver a preguntar algo que podamos aclarar juntos, que todavía yo pueda aportar. Como ven, hay mucho material nuevo posiblemente que se está todavía investigando, ¿verdad? Yo tengo acceso a estudiarlo en español, pero hay investigaciones ya más avanzadas en italiano, también en inglés hay otros estudios avanzados de que van en estas investigaciones históricas que tienen que ver con comparaciones o interpretaciones. Bueno, que la interpretación es la que ya se hace luego. ¿Qué es lo que más me significa? Que de nuevo de inspirador me llega de esto de Clara, o sea que este recorrido
este proceso histórico, bastaría primero preguntar, bueno, Clara fue una mujer calmada, parece que no pasó nada en San Damián. Hablamos mucho de Francisco, los varones. Fray Escuchamos. René, Sí, escucho. sí, por Escuchamos. favor, sí, por favor, discúlpeme que a lo mejor estuve un poco despistado, pero bueno, esta parte para mí es nueva, recién hoy la escucho y que sí he leído de Clarita, pero recién me entero de que, bueno, este papa, como que dice, quiso cortarle las alas a estas primeras fundaciones monásticas. Pero, a ver, quisiera que usted, por favor, me aclare porque me voy a ir con ese vacío, con esa duda. Por favor, me disculpan todos por pecar de despistado. ¿Qué exactamente, eso no me quedó claro, qué exactamente prohibía el Papa a estas nuevas fundaciones de mujeres? O sea, porque Clara en sí, las hermanas ya vivían en el claustro, pero no me quedó del todo claro qué era en sí lo que les prohibía el Papa y que Clara no estaba de acuerdo. Discúlpeme por no haberle atendido del todo bien. Bueno, Enrique, la pregunta está exquisita, ¿oíste? Ya a mí me hace plantearme bastante cuando lo haces la pregunta, gracias. Primero el contexto. Tenemos monasterios en esta época. Esa es la forma de vida para la mujer. La otra opción es casarse. Estamos hablando de la mujer noble, la mujer que tiene posibilidad de que los hombres decidan por ella. Oiga, no es una posibilidad de libertad total. Al mismo tiempo, en este momento histórico, hay toda una cantidad de movimientos femeninos que están organizándose en comunidades femeninas, como la de Ángelo de Paso, donde va Clara, porque primero va donde las benedictinas, que es un monasterio grande y de tradición, ¿verdad? Ese es el modelo primero, diríamos. Luego, el de Ángelo de Paso, que es el que estaba surgiendo en la época, que atendían a los pobres, a los enfermos, oraban, vivían juntas la comunidad, querían vivir la vida apostólica, la primera origen de aquella comunidad de Hechos de los Apóstoles 2:42, esa era la inspiración, estaba ahí. Pero apareció Ugolino, o Hugo, desde 1219, y él, muy inspirado también, movido, planteó unas constituciones que definían un nuevo modelo de clausura, que ya no era el monacal totalmente. El monacal tiene que ver mucho con la estructura, con los tiempos y los espacios dentro de esos grandes monasterios grandes. Sin embargo, para algunos historiadores y franciscanólogos, estas normativas también promovían una clausura rígida dentro en tiempos y espacios. O sea, es decir desde que te levantás hasta que te dormís qué haces y qué no haces, pero de una manera estructurada y rígida. No he entrado a leer las constituciones de Ugolino yo, ¿verdad? No tengo para compararlas. Y por eso Niklaus Klauster, al que yo sigo, a mi profesor, él plantea, y Bartoli también, que es mucho antes que él, Maranesi, que hay una tercera vía de novedad de Clara. Entonces, en el proceso, a los movimientos femeninos o entraban, si no querían desaparecer, ¿verdad? Ya dijimos, si no querían entrar también en un contexto de herejía y que de persecución, por tanto. Entonces, o entraban a esa propuesta de las constituciones, porque no iban a ser los monasterios tradicionales, porque ya no iban a tener ni terreno, ni estructura, no iban a estar afiliados a los feudales, eso estaba en crisis, estructura política feudal. Entonces, los nuevos monasterios tendrán que asumir la forma de vida que están definidas en las constituciones que Hugo Lino como cardenal desde 1219 va a promover, después como Gregorio IX va a fortalecer a partir de 1238. Entonces, en ese debate, primero quien le aguanta es Elías, ¿verdad? A la par de ella, hasta que lo destituyen como los frailes a Elías en 1239. Luego, Clara va a quedar sola, van a entrar más la acción desde 1241, pero Clara se mantiene, solo la tiene aquel hilito conductor de 1228 del privilegio de la pobreza,
Porque ¿cuál es el hilo conductor de Clara? Y aquí viene la diferencia. Es una vida sencilla y pobre, en silencio, con Cristo como espejo, y ellas como espejo de Cristo. Esa es la figura teológica y espiritual, creyendo en que Cristo es pobre y en la madre pobre, que es la misma figura de Francisco, del ícono y de espiritualidad central de Francisco. Y por eso decíamos que Fray Elías promovía que ellas fueran las hermanas menores siempre, o sea, la espiritualidad de la minoridad en una sororidad, en esa relación de mujeres de una comunidad nueva. O sea que la clausura, y eso ya lo leímos a Bartoli, era sin fronteras, dice él, no tenía fronteras, pero no significaba que andaban arriba y para abajo. Sin embargo, todas las que llegaban y que se empezaron a fundar comunidades que serán monasterios después, con el espíritu de San Damián, así era conocido el asunto. Y entre esos rebotes de ese modo de vivir es que fue a parar hasta Praga esta estructura de esta comunidad, que después será un monasterio, al cual entra Inés de Praga, y que después la nombran abadesa, y que ella va a querer igual vivir. Por eso las cartas que nos han quedado, porque pudieran haber otras, reflejan la teología y la espiritualidad de Clara como se vivía en San Damián, que es desde el Cristo pobre. Y el esposorio, que no es un tema que abordé, que no es que lo he estudiado mucho, pero lo poco que planteo o la diferencia que hacen es que en la Edad Media el esposorio de monasterio para la mujer era que se casarían con Cristo en la eternidad, al consagrarse vírgenes por Cristo hoy. En el presente, ellas recibirían en la eternidad el esposorio con Cristo. Para Clara, en la perspectiva del espejo, ya está con Cristo casado. Es en el presente que el reino de Dios y la experiencia de Cristo, pobre y crucificado, a ella la abraza toda. O sea que sí es una experiencia mística. De la mística de Clara se ha hablado posiblemente y se está escribiendo, pero no nos ha llegado y creo que la hemos estudiado, ahí es más responsabilidad nuestra, mucho menos. Que esa mística, muy fácil, vamos, la mística de Teresa, de Santa Teresa de Ávila, y bueno, el escrito, pero declara esas 4 cartas en su contexto. Por eso la tercera, el contexto es animarla. Si ustedes la leen, dirá toda la animación que le quiere poner, pero que no se pierda de vista a Cristo. Y yo por eso hacía la referencia de Casaldáliga, ¿verdad? Que él dijo, nos podrán quitar todo menos a Cristo y los pobres. En ese sentido, Clara te diría, nos podrán meter las normativas que sea, yo voy a seguir siguiendo a Cristo pobre y crucificado en esta vida de silencio sencilla con mis hermanas, ¿verdad? Entonces, la diferencia son las normativas. Si hay una clausura, que la descripción es esas 2 paredes, ¿verdad? Que es la que se saltan en la acción que las quieren atacar en el segundo momento, estos grupos armados. Pero Clara, por eso Francisco, que Clara lo añade en la regla, el numeral 6, cuando Francisco le dejó su testamento, lo que le dejó dicho, no agarres consejo de nadie que te aleje de la pobreza de Cristo. Entonces, ahí está el eje, como que yo encuentro también en tu pregunta y que yo me la hago también y hasta donde la he encontrado, en que no es el tema de debate que hoy está, lo hablaba la otra vez con las hermanas Clarisas, que el Papa lo produjo, creo, el Papa Benedicto, y después reciente el Papa Francisco, ha hablado nuevamente de la clausura como un tema actual en la vida monástica. Entonces, porque es cierto, creo que en este momento igual la crisis fue de qué clausura hablamos. Entonces, para Gregorio IX como papa ya era muy claro que la propuesta de San Damián era la mejor, pero lo que no se dio clara es la imposición de las constituciones, y por eso es todavía más, ella va a lograr su regla, que ya se la habían negado en 1948 a Inés, y la logra Clara. Claro, ahí vemos, hasta sale Yemne, que es el cardenal,
que va a tener una influencia, tiene que ser valiosísima, ¿va? La gente con la que se juntaba Clara, porque lo que logró era mantenerse y lograr la regla que igual volvemos a que hay que leer la regla clara en estos contextos, en estas aspiraciones. Más o menos con tu buenísima pregunta yo mismo me aclaro, no sé si nos ayuda a todas y a todos. Buenas tardes, paz y Buenas bien. tardes, profesor Walter. Estamos aclarándonos con Clara acá, ¿no es cierto? Me gustó mucho eso que dijo Fray con relación a una especie de Clara joánica. ¿A qué me refiero con Clara joánica? Por el Evangelio de San Juan, que casadas con Cristo no hasta la eternidad, sino ya. O sea, es una especie de escatología realizada, así se le llama a San Juan, ¿no? Porque siempre en los textos de San Juan está haciendo referencia de que el reino está aquí, ya, no hay que esperar. Pero una de las cosas que me llamó la atención en su exposición, René, es la apología que se hace a Fray Elías, porque se ha satanizado y demonizado tanto al pobre Fray Elías y que también eso me queda como reto a mí buscarlo en su biógrafo Celano de San Francisco, que también está como en sintonía con Elías. Y Elías y Celano están en sintonía de defender el proyecto clariano original de su hermano mayor, en este caso Francisco de Asís, ¿no? Eso, me quedo con eso, porque realmente siempre tenemos la idea de un Elías malvado, calculador, y verlo del lado de las hermanas menores, que esa es la otra pregunta, me llamó la atención. Ahora, generalmente las conocemos como clarisas. ¿En qué siglo empezó a llamárseles así? Porque ellas, así como los OFM, los Orden de Hermanos Menores, se les conoce así, popularmente conocidos como franciscanos, pero su nombre es así, Orden de Hermanos Menores. Ellas aún se siguen llamando damas pobres o algún momento alguna bula papal les cambió el nombre y les puso el nombre de Clarisas. Esa es una pregunta y la otra que sería ya dirigida a alguna Clarisa, me imagino yo, es que así como hay tres ramas de los masculinos, ¿verdad? Conocemos, y no solamente tres, ahora han proliferado más, pero las más conocidas de los conventuales capuchinos y menores u observantes, las clarisas han mantenido una, ¿cómo llamarle? Una línea sin partirse en estas tres, o si ha ocurrido en ellas esa atomización, por así decirlo. Dejo ahí la pregunta. Gracias. Gracias, Walter, profesor, ¿verdad? Ustedes siempre acuñando. Y aquí están las hermanas Clarisas, no tendrán que contestar las dos preguntas, creo yo. No sé cuándo les empezaron a llamar Clarisas. Eso también todavía me queda. Vamos a escuchar en todo lo que nos la preparan las hermanas Clarisas, que están aquí, como las llamamos, a escuchar a Alfonso. Te escuchamos. Gracias, gracias querido Fray. Es para que, por favor, nos precise históricamente lo que yo tenía pensado, que el privilegio de la pobreza fue alcanzado por Clara a partir de 1216. O sea, usted nos menciona 1228 y también se nos dice que en la regla aprobada a Clara venía incluida la aprobación del privilegio de la pobreza. El privilegio, como bien lo han dicho, de la pobreza, ella lo pide en 1216. Y la aprobación papal en 1228 para la visita, se lo sacó en septiembre de 1228, Clara, al Papa en la visita por la canonización de San Francisco, que fue en septiembre de 1228. Entonces ella aprovechó para que ahí le dieran el privilegio con bula, ya, papal. O sea, lo tiene desde 1228, sí, pero digamos, la aprobación por influencia siempre de un cardenal protector, que era el mismo de los frailes que ella lo mantuvo, fue 1216 que ella lo adquirió.
estando vivo Francisco. Por eso está el tema todavía en Francisco de su intención de que se mantengan con la señora, Nuestra Señora de la Pobreza. Gracias, Padre. Ustedes. Vamos, hermanas, ¿quieren ayudarnos en la clarificación de las preguntas de Walter? O si hay algún otro aquí que participa, que sepa en qué momento popularmente les llamamos clarisas a las hermanas menores, a las damas pobres. Si nos quisieran ayudar, si no queda pendiente para que lo busquemos. Sé que las hermanas están no con buenos aparatos, eso sí lo sabemos, que nos escuchan y nos siguen con, no recuerdo si con un teléfono, ahí en planes, pero son ellas las que están ahí. Qué alegría saber que están las hermanas clarisas con nosotros. Sí, están, Walter, ahí están. Sí, son las... Paz y bien, aquí vienen. Bien, nos van a escribir en el chat, así que atentas y atentos, creo que lo alcanzamos a leer, ¿no? Si no, igual lo pueden abrir a un lado. La otra, la parte de la división que Walter habló, en estos momentos hay, creo que están ayudando mucho la unión de conferencias que se están ligando y se están relacionando para definirse con esto de la cuestión franciscana. El 2016 vino el visitador, me parece, de las clarisas por parte de la rama de monitos de la OFM, ¿verdad? Como no sé cuántas ramas, dijo Walter, es cierto. Entonces vino el visitador, encargado de las clarisas, de monasterios, y habló mucho de eso con ella. Yo tuve la oportunidad de acompañarle a 2 monasterios, y el planteamiento es que crear una red formativa de apoyo a todos los monasterios para el estudio y la profundización de la espiritualidad desde los orígenes. Porque el hoy tiene que ser con una actualización de ese origen del sentir y pensar y espiritualidad de Clara de Asís. Que ya vemos que no es solo Clara, sino en la figura de San Damián. Allí las hermanas de San Damián, ese origen, es el que da la pauta para ese camino. Vamos a ver las clarisas. No está determinada la fecha tal cual de cuando se nos comenzó a dar el nombre de clarisas. Bien, tengo que abrir aquí el chat. Ya no pude leer. Sí, vamos a abrir el chat. Dice, en el tiempo de San Buenaventura era esperamos. común el nombre de hermanas pobres de Santa Clara. Muy bien, estamos hablando de, claro, al morir, San Buenaventura 1253, 1257, así por la muerte de Clara, que él va a ser el ministro general. Sí, el tema del espejo, bueno, el tiempo de San Buena, hermanas pobres de Santa Clara, sí. Ya es hermanas pobres de Santa Clara, ya no son damas pobres, porque ya ha muerto Clara, 1253. Por eso con San Buenaventura, 1257, son las damas pobres de Santa Clara, me parece así. Ella rehusaba el nombre de pobres menores para la orden naviente por temor siente de que el título diera una afinidad con las pobres de León. Sí, estaban las pobres de León también, igual que el grupo que estuvo persecución fuerte como grupo herético fueron los de los franceses, sí. Los cátaros y los pobres de León. Sí. La denominación hermanas menores. ¿Cómo lo tiene en la Constitución actual, hermana? ¿Nos lo aclara, por favor? En las constituciones de ustedes actual, ¿cómo se llaman? O sea, Orden de hermanas pobres de Santa Clara. Ese es el nombre actual.
O sea que cercano al que inició en la época de San Buenaventura. Walter, sí. Sí, o sea que del siglo XIII se le llama así, hermanas pobres de Santa Clara. Y a mitad, porque si es San Buenaventura, 1253, 57, es el tiempo de Buenaventura, y es, según muy bien, las hermanas pobres de Santa Clara. Gracias, Sí. hermana, eso nos ubica Mi en otra esta. pregunta es si hay ramas, por ejemplo, capuchinas conventuales o es una sola. Sí, en lo que escriben las hermanas, yo solo puedo decir que conozco las hermanas capuchinas, clarisas capuchinas, así las conozco. Sé que hay, tuve una compañera, Coletinas, eh, coletinas, sí, sí, urbanistas. Y la, concepcionista de Santa Beatriz. las de Celeste están aquí, Sí, pero yo me fui primero por las con el mismo nombre de clarisas capuchinas, por decir, pero vamos a ver, aquí están, por el nombre de clarisas, por lo que preguntan ustedes, se fue extendiendo en nosotras desde la muerte de nuestra Madre Santa Clara, sí. Concepcionistas, coletinas, capuchinas, ¿cuál otras dijeron? Esas no las conocía yo. Aquí las concepcionistas están aquí en Salvador y en Honduras, conozco yo dos casas. Y las Son llamadas urbanistas. sacramentinas, están Ajá. poniendo. Las urbanistas tienen que ver con Clara. Urbanistas, sí. Ah, pues sí, urbanistas, ponen las hermanas. Será por el Papa Urbano. Sí, ahí ya. Pero ya ves que no han estado quietas las hermanas tampoco, ¿va? Sí, Cierto. que profesan la regla de Urbano IV. Sí, correcto. Muy bien. Bien, entonces también lo que nos puede dar todos estos datos los tenemos en el autor Lázaro Iriarte, sí, es un autor de base, Lázaro Iriarte, que es de la época de Cayetano Esser, ¿verdad? Que es otro franciscanólogo importante. Son investigadores que iniciaron esto de la cuestión franciscana. Este es el mexicano que lo va a acercar más español que lo va a acercar más a nosotros. Muy bien, entonces creo que nos deja muy inquietos Clara. Esperamos que sea lo más importante. Le sería muy útil un libro de ella, Letra y Espíritu, de las reglas y constituciones que nosotras profesamos. Ok, sería interesante. Que lo tuvieran, que lo estudiáramos, dice, supongo, de Lázaro Iriarte es el libro. Ah, que si lo tenemos en PDF, no sé si la pregunta. No, pero lo podemos buscar. Alfonso, búsqueselo. O yo, le quedó de tarea Letra y Espíritu de Lázaro Iriarte en PDF. Ya, consígalo a nuestro estilo latinoamericano, que nos tildan de piratería, eso, pues es nuestro estilo, no es piratería. Ya, pero podría estar bien dicho, los piratas fueron creados por los ingleses y después los persiguieron. Sí, Letra y espíritu. de Lázaro Iriarte. Ya. Eh, Y hay una Clara Lainati también que puede ayudarnos. Sí, hay en los varones, pues más o menos los que yo cité, por también de nuestra madre Santa Clara, dice que escribe. ¿Algún dato, hermanas? El tema de las enfermedades, también a mí me quedó la otra vez la inquietud, yo no lo tengo tan preciso. ¿Qué tipo de enfermedades? Sí, María Triviño, historiadora también, ahí hay debate. De los que yo cito, confrontan con ella algunos datos históricos. Ya, eso es bueno. Precisamente leí sobre eso, querido fraile, y disculpe la interrupción, de la enfermedad de Clara. Así por encima, se hizo un estudio y se habló de una anorexia nerviosa. Es algo serio, pero no ahondé mucho, no memoricé mucho, pero hay un estudio en ese sentido. Por causa de los ayunos frecuentes de Clara.
Muy bien, gracias. Eso hay que... ¿Sabe que hay Francisco tiene también un texto para Clara sobre en el ayuno que les pide que no sean tan rigurosas en ese sentido, ¿verdad? Bueno, ahí está aportando Walter, José Carlos Correa Pedroso, y a la vez humildemente traducido por él. Pedroso es un brasileño, pues, yo lo tuve profesor, tuve la dicha de conocerlo, ya está en el cielo. Esa es la ventaja de él, es que en su especialidad, que también era filólogo, él tenía que, o sea, pensó a Clara desde aquí, desde América Latina. Así que es Carlos, José Carlos Correa Pedroso, que tiene sus textos van en la espiritualidad, también recoge lo de Clara desde un enfoque latinoamericano, a la vez de tener herramientas científicas para acercarse a ella y a sus escritos. Así que nos queda ahí, que nos quede inquieto lo de Clara, gracias a las hermanas Clarisas que están presentes, ¿verdad? Las damas pobres de Santa Clara. Gracias a todos y que nos encontramos en un mes, ahí ya tienen la fecha, ¿verdad? Y igual el correo les llega y seguimos ahondando. Si alguien para ese momento trae otro aporte más de la reflexión que hemos hecho hoy o las preguntas que han quedado ahí más o menos todavía abiertas, puede traerse y eso nos ayuda a crecer y a tener esta mirada. Hemos dicho, este espacio es para también repensarlo, así como Pedroso, que nos iluminó desde una perspectiva latinoamericana y del sur, ¿verdad? También hay otros autores, Jerónimo Bórmida, ¿verdad? Luis Cosia, que ya está en el cielo, todos ellos que son pioneros en estos inicios del pensamiento franciscano. El PDF que compartí es una traducción que hice de Astron Regis, que es un capuchino especialista también en textos originarios, digamos filólogo, pero que también están haciendo todo este trabajo, ¿verdad?, en lengua inglesa. Y que sobre todo hay toda una trilogía que él tiene de San Francisco que le llama El Santo, el Profeta, y no me recuerdo cuál es el otro, pero le dedica a Santa Clara este texto que se llama Clara de Asís, la Dama, ¿verdad? Que es el fondo que yo tengo ahí, es la portada del libro, pero que en esta breve traducción que hice, porque el libro es grande, pero aparece esto del espejo, del método de oración clariano, ¿verdad? Del espejo a la carta a Santa Inés. Y bueno, todo estos asuntos que han tratado sobre si ella sabía escribir o no, los bordados, si el asunto de las enfermedades, pues va a ser más adelante, pero no prometo tenerlo porque estoy ocupadito, pero ojalá y pueda dedicarle más tiempo a este texto y si lo traduzco también se los comparto. Ese texto lo encontré yo en PDF en castellano. Son como 209 páginas. Oh, ¿Cómo se llama el apellido? Astón. Astron Regis. Ese es. Ah, ya Precisamente. hay traducción, qué bien, qué bien. Sí. Bueno, Yo tuve la entonces, precaución de guardarlo porque un estudio muy profundo. sí. Alfonso, y bueno, yo no sé, porque como somos piratas ya de El Centroamérica, pirata. tal vez no los Vea, comparte, ¿verdad? no, claro, al grupo les voy a pasar el link. Gracias. Habría que enviárselo, Alfonso, el enlace, si quiere a Raúl, porque este grupo solo con la comunicación de Raúl nos llegan los correos. Entonces usted le dice esto que de yo de compartir al grupo y Raúl nos lo hace llegar por correo. Y se lo comparto a Raúl en el WhatsApp, No, en en el el grupo correo. en el correo. Ah, bueno, ok. Usted así, porque si no nos confundimos en los grupos de formación que tenemos, ¿verdad? Más que todo por eso. Sí, la comunicación del grupo es con Raúl, por correo nada más. No hay nada de WhatsApp de este grupo. ¿Verdad? Ok, ya. No nos Ok, perdamos ahí. padre.
Entonces eso nos Sí. ayuda porque después nos va a llegar por su aporte. Igual los otros, si tienen, les sugiero ya que se lo envíen a Raúl Méndez y él nos lo hace llegar como grupo a todos por correo, que sería chivísimo. Ok. Y que todos quedamos de mandarnos lo que tengamos de nuestra Madre Santa Clara, ¿verdad? Y gracias a las hermanas Clarisas y a todas las que hemos aportado hoy. Esta es la idea de este espacio, de construir juntas y juntos esta reflexión y retomar lo que sí ya iniciaron varios. Yo, como citaron a Pedroso, pues me emociona tanto pensar en estos inicios del franciscanismo pensado desde América Latina, desde nuestros sentires, y todavía está pendiente los temas de historia, que, ¿verdad? Que tenemos tantos franciscanos y franciscanas que han hecho camino en América Latina, en el polvo, en los árboles y en la vida, ¿verdad? Así que nos estamos encontrando. Aquí tenemos una mano levantada para escuchar antes de terminar. Sí, le escuchamos. Alcatel 1. Tiene la palabra. ¿Quién va a hablar? Silvia. Sí, de verdad que ha sido bastante interesante todo esto y pues emociona, ¿verdad? De saber de que hay bastantes escritos para saber más de Santa Clara, pues porque casi no se conoce de ella, casi no se habla. Y como familia francisclariana creo que es muy oportuno todo eso. Me parece muy interesante. Gracias. Gracias. Así que seguimos y nos entusiasmamos para la próxima, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor que nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, nos mire con amor y nos conceda su paz. Amén. Él nos bendiga, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien a todos y a todas. Gracias, gracias. Muy bien, muchas Chao. gracias. Pórtense bien y lleguen temprano a la casa con